Bueno, buenas tardes. Soy Beatriz Pérez Galán, soy activista del grupo local de Amnistía Internacional de Villalba, en Madrid. Con este acto, nuestro grupo se suma a los convocados el 25 de noviembre de 2020 para sensibilizar e informar sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres en España. Para reflexionar sobre estos temas, contamos con Begoña López Anguita. Begoña es magistrada y titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Madrid. Es además miembro de la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia. Su carrera profesional de más de 20 años se complementa con labores como consultora internacional en Panamá y en Honduras para el tratamiento procesal de la violencia sobre la mujer. Y también es profesora invitada por distintas universidades en calidad de experta en la defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos y en concreto de las violaciones sobre los derechos de las mujeres. Begoña, bienvenida y muchas gracias por participar en este acto. Hola, buenas tardes, Beatriz. Muchísimas gracias a vosotras por haberme invitado. Es un gusto siempre. Gracias. Bueno, para comenzar, situándonos un poco en el tema, para las personas que nos escuchen, que quizás no conocen cómo funcionan estos juzgados especializados de violencia sobre la mujer, me gustaría si nos puedes explicar un poco cuál es el panorama de estos juzgados en el Estado español, cómo se cubre esta situación. Bueno, los juzgados de violencia sobre la mujer se crearon en el 2004, empezaron su funcionamiento en el 2005, pero la propia denominación, bueno, y existe uno en cada partido judicial. Es verdad que en partidos judiciales más grandes son juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer, en partidos judiciales más pequeños, como puede ser Collado Villalba o el Escorial, son juzgados o bien mixtos o bien de instrucción que a su vez asumen todas las competencias de violencia sobre la mujer. Pero genera una confusión porque la ley orgánica, la 1/2004, que es la de protección integral contra la violencia de género, hace referencia a la violencia sobre la mujer, pero sin embargo nuestra ley a la violencia y nuestros juzgados a la violencia a la que se refiere es exclusivamente a la violencia ejercida en el ámbito de la pareja o expareja. A pesar de lo que señala el Convenio de Estambul, que está ratificado por España y cuyos pronunciamientos están recogidos en el Pacto de Estado, no ha tenido un desarrollo legislativo y en el Convenio de Estambul lo que se hace referencia es a la violencia sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, es decir, incluyendo otro tipo de delitos que nosotros en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer no conocemos. En el caso de la violencia contra la libertad sexual, nosotros solo vamos a conocer de aquella violencia ejercida en el marco de una relación de pareja bien actual o pasada. Toda la violencia sexual ejercida fuera de ese marco no va a tener la especialización de los juzgados de violencia de género. Entonces queda fuera del ámbito de actuación de los juzgados de violencia sobre la mujer su conocimiento le correspondería en fase de instrucción a un juzgado de instrucción ordinario y en fase de enjuiciamiento a un juzgado de lo penal o a la audiencia provincial, sin ser las secciones especializadas en violencia de género. ¿Cuál es la incidencia, según lo que estás diciendo, en el caso de tu juzgado, cuál es la incidencia de los casos específicos de violencia sexual que se atienden en relación al global o a otras formas de violencia de género más amplias de las que nos estás hablando? Pues fijaros que he estado mirando las estadísticas, ya no solo a nivel particular de mi juzgado, sino las estadísticas que da el Observatorio de Violencia sobre la Mujer y Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial. Y en este primer semestre del 2020 es solo un 1,5% del total de los delitos de violencia de género que se ven en nuestros juzgados. ¿Eso qué nos indica? Por ejemplo, que la violencia sexual es una violencia oculta en el ámbito de la pareja y en el ámbito de las exparejas. Si es oculto en el ámbito general, por los motivos de los que luego trataremos, en el ámbito de la pareja es superior todavía, porque hay fíjate, no solamente es el temor, porque se supone que ya la mujer ha interpuesto una denuncia o ha entrado en el ámbito, ha judicializado su situación a través de la denuncia a lo mejor sobre otros hechos.
es que igual no concibe que ha sido víctima de una violencia sexual en el ámbito de la pareja. Entonces, por eso es por lo que en muchos casos no llega a nosotros el conocimiento de ese tipo de conductas. Porque hay una macroencuesta que ha salido recientemente de la Delegación de Gobierno de Violencia de Género, donde se hace referencia a que me parece que es en torno al 9 al 10% de mujeres adultas que han sufrido violencia sexual. Entonces es curioso que si existe ese porcentaje, sin embargo, cuando estamos hablando de mujeres que han sufrido violencia de género en el ámbito de la pareja, se reduzca tan drásticamente. También es verdad que el ámbito, me estoy refiriendo al 2020, que a efectos de estadísticas es un año bastante peculiar con todo el tema de la pandemia en cuanto a las denuncias que se interponen. Pero con carácter general, yo te puedo decir que en los juzgados de violencia de género se ve poca violencia sexual con lo que se supone que deberíamos conocer. ¿Y no hay una tendencia al alza más allá de este año concreto que es especial por el tema de la pandemia? ¿No hay una tendencia que podríamos señalar al alza o a la baja en cuanto a la denuncia de delitos? Hay una tendencia al alza en cuanto a la denuncia, en el 2019, no voy a tener en cuenta el 2020 por sus especiales características. En cuanto a los delitos contra la violencia de género, en el sentido que he referido antes, competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer. Pero en cuanto a la violencia sexual en este tipo de juzgados, también sigue siendo muy reducida. Y es muy reducida en parte por esa ocultación que hace la propia víctima de esos hechos de carácter delictivo. Y porque bastantes de nuestras denuncias o de nuestra actuación derivan no ya de la denuncia de la víctima, sino a veces de la actuación de las fuerzas policiales. Los agentes de policía van a intervenir en el caso de que haya visto una agresión, una actuación de este tipo, pero no necesitamos a la víctima, y por eso es fundamental, en los procedimientos de violencia de género necesitamos a la víctima como partícipe activa. Luego podemos tratar lo mal que tratamos a las víctimas, podemos abordar ese tema. Pero es que necesitamos a esas víctimas con una participación activa porque se trata de delitos en los que fundamentalmente solo las tenemos a ellas como testigos. Y si ellas no están fortalecidas para poder enfrentarse a la actuación penal, las perdemos. Y las perdemos en el ámbito de esa violencia a lo mejor episódica por la que ha actuado la policía, como sobre todo en el ámbito de la violencia habitual a lo largo del tiempo, a lo largo de toda esa convivencia, en la que en la mayor parte de los casos también existe una violencia sexual. En relación a esto que estás diciendo, de los problemas que puede tener una mujer para denunciar y la poca cantidad de denuncias de violencia sexual, el informe de Amnistía Internacional también alude en parte al marco normativo y legal en el Estado español para garantizar la protección y los derechos de las mujeres, en concreto de víctimas de violencia sexual. Explícanos muy brevemente cuál es ese marco, si es suficiente, si es adecuado, hasta qué punto puede ser parte del problema y no tanto de la solución. Bien, es cierto que es parte del problema y por muchos factores, diferentes factores. En primer lugar, yo creo que hay un proyecto de modificación, de reforma del Código Penal en materia de los delitos contra la libertad sexual. Creo que esto es importante en cuanto, sobre todo, a mí ya no tanto respecto a la denominación de si se llama, estamos hablando de agresión sexual, estamos hablando de violación, sino fundamentalmente a la consideración y a la regulación que sí que se hace en el proyecto de que la intimidación ambiental, por ejemplo, tiene el concepto de intimidación y sobre todo de especificar o de diferenciar este tipo de delitos y los conceptos referidos a este tipo de delitos, sobre todo el de la intimidación con el de cualquier otro delito, por ejemplo, como los delitos contra el patrimonio. Es importante que en los delitos contra la libertad sexual se regule específicamente, por ejemplo, este carácter intimidatorio de la situación ambiental de una mujer que frente a 3 hombres, por ejemplo, va a sufrir una violencia de género, va a sufrir una violencia sexual. Eso, por un lado, desde el punto de vista del derecho positivo
de la regulación de los delitos, pero también tenemos otro ámbito que es el ámbito procesal. En el ámbito procesal, yo considero que la protección de las víctimas de violencia sexual no puede venir, y creo que sería un grave error si considerásemos que esa es la solución, en una disminución de las garantías procesales y de los derechos de todo acusado. Es decir, para mí la presunción de inocencia, el Estado de Derecho, afecta a este tipo de delitos y a todo tipo de delitos. Lo que es fundamental es que dentro del proceso, dentro del procedimiento penal, del proceso penal, tengamos en cuenta a la hora, por ejemplo, de la valoración de la prueba, las especificidades de este tipo de delitos. No podemos aplicar los mismos criterios valorativos en este tipo de delito que en otros. Y por lo tanto es importante. Para mí, la perspectiva de género no es minar o reducir las garantías de los acusados, porque para mí ahí estaríamos perdiendo una batalla que me parece fundamental y una batalla del propio Estado de Derecho, sino lo que tenemos que hacer es acabar con todos los estereotipos que hay de género que lo que hacen es impedir la credibilidad de la víctima. Estamos, y hemos visto a lo largo de muchas sentencias, poco a poco eso va desapareciendo, pero necesitamos una labor de formación importante que poco a poco se va realizando, pero que todavía aún no tenemos del todo. Entonces, a veces nos encontramos con sentencias, y ocurre tanto en España como en otros países de nuestro entorno, puesto que hay actuaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se hace referencia a estos estereotipos, en los que lo que se está haciendo es universalizar una máxima, que es una máxima de conducta puramente machista, se le está dando el criterio de racionalidad. Eso es lo que no puede generar prueba, es decir, que esas máximas de conducta machista no pueden decirnos cómo tiene que responder una mujer frente a una agresión sexual y dependiendo de cómo responde esa mujer, darle mayor o menor veracidad a su relato. Eso es lo que tenemos que apartar de la instrucción y del enjuiciamiento de este tipo de delitos. Por eso creo que en ningún caso, desde mi punto de vista, es la reducción de la garantía, pero sí el enfoque de la instrucción y del enjuiciamiento de este tipo de delitos de otra manera. ¿Cómo? Pues dotando a la víctima de una situación más favorable a la hora de exponer y de relatar la vivencia que ha tenido. Eso ya se recoge en el Estatuto de la Víctima, que establece la posibilidad de estar acompañada en el acto de la declaración, de la primera declaración. Creo que en los juzgados de instrucción, el juzgado de violencia sobre la mujer es un juzgado de instrucción, y en los juzgados de instrucción tenemos que tener en cuenta también que este tipo de declaraciones tienen que ser declaraciones extensas. La víctima no se puede sentir coartada o cohibida a la hora de hacer el relato de sus hechos. Tiene que ser respetada, tiene que hacerlo en un entorno de dignidad, en una situación cómoda y sobre todo y también informada. Es imprescindible una información completa, una información entendible. Muchas veces la víctima, y ahí me gustaría hacer referencia a, para mí, un defecto que existe en nuestro ordenamiento, que yo creo que sí que es un defecto y que no veo que en las reformas se haga referencia a él. Y también afecta a esta perspectiva de género de la que estoy hablando. En muchas ocasiones, tanto en violencia de género como en violencia sexual, pero sobre todo en violencia sexual, estamos enfocando toda la actuación sobre la víctima a partir de la denuncia y para el castigo del responsable. El castigo del responsable es imprescindible desde el punto de vista tanto de la prevención general como de la prevención especial. El derecho penal tiene esta finalidad. Pero creo que nos olvidamos de la protección de la víctima. Y en este tipo de delitos, solo protegiendo a la víctima vamos a conseguir el castigo del responsable. Porque sin una declaración de la víctima, si perdemos a la víctima a lo largo de la instrucción, en nuestros procedimientos que suelen ser largos, tediosos y gravosos para ella, si lo hacemos con una víctima que no está preparada para enfrentarse a ese procedimiento, la vamos a perder. Eso va a suponer que vamos a revictimizarla y además no vamos a conseguir
el fin último, que es la condena del agresor, generando un grado de frustración que creo que no podemos permitirnos y que tenemos que evitar a toda costa de cara a las víctimas. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Que en el caso de violencia sexual, y yo creo que es una rémora del concepto que existía antes de que eran delitos contra el honor, en la persecución de este tipo de delitos depende de la denuncia de la víctima. A mí personalmente me parece que mantener como requisito de procedibilidad para iniciar el procedimiento la denuncia de la víctima es contraproducente. ¿Por qué? Porque, primero, creo que debería ser un delito de orden público, porque se trata de un delito que se llama semipúblico. Es decir, necesitas la denuncia de la víctima para poner en marcha el procedimiento. Pero una vez que ya ella ha denunciado, ya no depende de ella la continuación del procedimiento. Por eso digo que yo creo que va un poco enfocado en torno a lo que eran los antiguos delitos contra el honor, la honestidad y demás. Delitos contra la honestidad me parece que se llama. Ahora estamos hablando de un delito de libertad sexual. Y que eso lo que supone muchas veces que tenemos prisa porque la víctima denuncie. Y por eso creo que es contraproducente. Cuando una víctima va, porque nos podemos encontrar ante dos casos diferentes. Una primera, que la víctima va directamente a un hospital para recibir asistencia sanitaria, que creo que es la primordial, y junto a la asistencia sanitaria, la asistencia psicológica. Y en ese caso me parece fundamental, y ahí están los protocolos que se señalan, de que el médico forense tiene que acudir al hospital para evitar una segunda exploración un momento posterior. En ese primer momento lo fundamental es recoger todos los vestigios y todas las pruebas objetivas. ¿Dónde tenemos esas pruebas objetivas? En el cuerpo de la víctima. Y entonces es fundamental una buena exploración por parte de los médicos asistidos y esa exploración realizada por el médico forense. El requisito de la denuncia previa en algunos partidos judiciales supone, y en el informe de Amnistía Internacional me parece que hay un caso de una víctima a la que se le dijo, no, tienes que poner primero la denuncia antes de que se te haga la exploración por parte del médico forense. Me parece que someter a una víctima de violencia sexual a ese requisito es contraproducente y afecta y ataca a cualquier ámbito de protección de la víctima y de dignidad de sus derechos. Entonces, creo que en ese primer momento lo que nos debería interesar es fundamentalmente hacer una exploración exhaustiva y única. No podemos tener posteriormente a la víctima revictimizándola y acudiendo a 1000 ventanillas diferentes con la misma situación. Pero tampoco que en ese primer momento, que ya digo que nos importa fundamentalmente recoger estas pruebas, que no exijamos a la víctima que inmediatamente después de ese momento tan traumático tenga que hacer una declaración policial, en sede policial. En sede policial, donde en muchas ocasiones, pues como en judicial, se le va a hacer una declaración correcta, se le va a hacer una declaración exhaustiva, extensa, por parte de personas que pueden tener, de agentes de policía que pueden tener sensibilidad con el tema. Puede que no. Tanto en policía como en juzgados. Creo que en este tipo de delitos no podemos exigirle a la víctima una denuncia inmediata, porque eso solo es contraproducente. Porque en el derecho procesal no se exige una denuncia inmediata. Lo que pasa es que otra de las cosas de las que nos tenemos que desprender en esta materia es de que uno de los elementos para dar mayor o menor credibilidad a la víctima es si ha acudido cuanto antes a interponer la denuncia, sin darnos cuenta de que lo que necesita primero es asistencia. Asistencia psicológica, la primera de todas, para poder enfrentarse a esta situación, para poder recuperarse de esa situación de shock y luego para tener capacidad para acudir al juzgado, para acudir primero a la policía y luego al juzgado. Si le decimos que lo primero que haga sea acudir a la policía, posiblemente vamos a tener una declaración inconexa, una declaración donde no se va a acordar de muchas de las cosas que luego va a recordar. Y ahí ya esto es perverso, porque si esa primera declaración es inconexa, a lo mejor nos vamos a encontrar con juzgados o con abogados de defensa o fiscalía también que
va a acudir a las posibles contradicciones que va a haber entre esa primera declaración, que igual que no tenía que haber sido tan urgente y que podía haber sido posterior, y las declaraciones posteriores. Y estamos pidiéndole a ella una prueba de credibilidad que en muchos casos es diabólica. Y que eso lo podemos subsanar mentalizando, o sea, acudiendo a la perspectiva de género, pero en el sentido al que me he referido antes, no reduciendo derechos del acusado, sino fortaleciendo y reconociendo las peculiaridades de este tipo de delitos a la hora de instruirlos y posteriormente de juzgarlos. Por todo lo que señalas, Begoña, que es apasionante y es interesantísimo, se pone de manifiesto la necesidad de tratar de forma integral esta cuestión de la violencia sexual sobre las mujeres desde distintos ámbitos, desde el ámbito policial, desde distintos ámbitos profesionales, caminar de la mano, acompañar a las víctimas de violencia sexual desde el ámbito policial, desde el ámbito judicial y desde el ámbito sociosanitario.